entendimiento, esté guardando nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde ya le habla su hermana y amiga Jocelyn Rivera desde su espacio Liderazgo Punto Clave. En esta oportunidad continuamos con nuestro tema Liderazgo en tiempo de crisis, la segunda parte. Desde ya les invitamos a que se estén conectando, a que estén invitando a sus diferentes contactos, a que estén compartiendo esta conferencia con sus diferentes redes sociales, a que se estén animando a publicar sus preguntas, sus sugerencias, sus opiniones a través justamente del chat de esta conferencia. Y muchísimas gracias porque sacan de su tiempo, que siempre decimos que justamente el tiempo es el recurso más importante que puede tener cualquier persona. Y qué bueno que en medio de la crisis que estamos viviendo, qué bueno que en medio del aislamiento social que estamos viviendo podamos sacar tiempo para seguir aprendiendo, para seguir escuchando sobre temas importantes que de una u otra manera pueden ser temas fundamentales para nuestro crecimiento como persona, nuestro crecimiento como líder, nuestro crecimiento justamente en todas las áreas de nuestras vidas, sabiendo que Dios está sumamente interesado en la persona de una manera integral. Para Dios no solamente somos espíritu, para Dios no solamente somos alma, sino que Dios ve a cada ser humano de una manera completamente integral, de una manera completamente holística, y Él está interesado en el crecimiento completo de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros estemos creciendo desde el punto de vista espiritual, de que tengamos buena salud física, que tengamos buen crecimiento a nivel de persona, a nivel de nuestra vida familiar, a nivel de comunidad, a nivel de nuestro ministerio. Le damos muchísimas gracias por el honor de su presencia, y en la primera sesión de esta conferencia que estuvimos impartiendo el viernes pasado, estuvimos hablando de cuáles son esas características más importantes que en medio de esta emergencia, que en medio de esta situación de crisis tiene que tener muy pendiente un líder para poder tener los resultados deseados. Y decíamos que no es lo mismo liderar en tiempo de certeza, en tiempo de estabilidad, que liderar en tiempo de incertidumbre, en tiempo de crisis, en tiempo de dificultad. Tenemos que tener una estrategia completamente diferente, y justamente el objetivo fundamental de estas últimas conferencias es poder brindarle a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes puedan ejercer un liderazgo que sea efectivo, que sea eficiente y que sea oportuno y de alguna manera pertinente, tomando en cuenta el nuevo panorama que estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial, a nivel de país, a nivel también de nuestra comunidad y a nivel también de nuestra familia. Muchísimas gracias por las personas que ya han ido incorporándose a este espacio, y le rogamos a Dios que en el transcurrir de este tiempo se puedan ir uniendo más personas. También queremos aprovechar la oportunidad para darle tantas gracias a tantas personas que han hecho tantos comentarios pertinentes, tantas palabras de ánimo con relación a la conferencia pasada, y definitivamente esta ha sido una de las conferencias de la que hemos dado desde este su espacio Liderazgo Punto Clave, que ha sido compartida por más personas. Muchísimas gracias. He sabido de pastores que incluso han utilizado esta conferencia como el mensaje central de su culto del domingo. He sabido de pastores que han compartido esta conferencia con su grupo de liderazgo y con otros pastores, y para mí eso es más que un privilegio, y le agradezco profundamente el que ustedes estén siendo portavoz de este mensaje y que han sentido la necesidad de seguir compartiendo el contenido de esta conferencia con otros líderes que usted entiende que también la necesitan, y que el contenido de la misma
puede ser relevante para el ministerio de esas personas. Le damos muchísimas gracias a nuestro amigo y ex compañero de trabajo, Jacinto Ascensión Mateo, que ya está con nosotros. Muchísimas gracias también a nuestra querida pastora Constancia Castellano, que también se ha vuelto una fiel seguidora del contenido que estamos compartiendo en las redes sociales. Y siempre hemos dicho que las consecuencias de esta pandemia todavía, nosotros como líderes cristianos, como líderes de ministerio, todavía no tenemos un nivel claro de conciencia de hasta dónde van a llegar las consecuencias de esta pandemia. Y sí, siempre hemos dicho que como líderes tenemos que desarrollar las capacidades para analizar qué está pasando, pero no solamente qué está pasando en esta fase, sino qué también estará pasando en la siguiente fase, que de alguna manera se estarán siguiendo a esta que estamos viviendo ahora. Esta pandemia no se queda aquí, sino que de alguna forma seguirá teniendo diferentes implicaciones, diferentes consecuencias a lo largo de la vida de nosotros los seres humanos. Y es muy importante que como líderes nosotros estemos desarrollando capacidades para hacer estos análisis. Y yo desde ya les recomiendo que como líderes cristianos y tal vez como empleados, como líderes que estamos al frente del ministerio, como líderes que tenemos que rendir cuenta, hay muchísimas herramientas importantes que le pueden servir para usted hacer un análisis profundo. Y una de esas herramientas que le queremos recomendar en este día es el FODA. El FODA es una herramienta muy importante donde cada institución simplemente tiene que sentarse con su equipo ejecutivo, tiene que sentarse con su equipo de liderazgo y hacer lo siguiente, al FODA. Primero tienen que identificar cuáles son las fortalezas que ustedes tienen como iglesia, cuáles son las fortalezas que tienen como ministerio, cuáles son las fortalezas que tienen dentro del espacio donde ustedes están desarrollando su ministerio, su liderazgo. Luego tienen que identificar cuáles son las oportunidades que tienen como iglesia, que tienen como ministerio, cuáles son esas oportunidades que están fuera de su institución que ustedes deberían de aprovechar. Luego, cuando hablamos de la D significa debilidades. ¿Cuáles son las debilidades que ustedes tienen en este momento como iglesia, como ministerio, que le impiden aprovechar de la mejor manera posible esas oportunidades que le está presentando el entorno? Luego siguen las amenazas. Las amenazas son justamente cuáles son esas situaciones que están en el exterior que de alguna manera no contribuyen al buen desempeño de su organización. En eso consiste el análisis FODA. Y justamente en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, primero ustedes tienen que identificar cuáles son las fortalezas que tienen como ministerio, que tienen como iglesia para poder soportar y sobrevivir a esta crisis en la que estamos sumergidos. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles serán esos problemas tan grandes que hay fuera de sus instituciones que de alguna manera están, las oportunidades? ¿Cuáles son esas oportunidades que en medio de estas circunstancias hay fuera de su institución, de su ministerio, que ustedes pueden aprovechar a favor de su institución, a favor de los miembros de su ministerio? Pero también cuáles son las debilidades que ustedes tienen como ministerio, como iglesia, que de alguna manera le impiden aprovechar al máximo esas fortalezas que tienen como organización y esas oportunidades que le están presentando el entorno. Y cuáles son justamente esas amenazas. Como iglesia hoy en día y como institución, viendo la iglesia como una institución, son muchas las amenazas que hay justamente en este momento que de alguna manera van a afectar el funcionamiento que hasta ahora han tenido las iglesias. Le estamos invitando a que ustedes estén haciendo ese análisis porque es sumamente importante que lo hagan para poder de alguna manera ajustarse a las nuevas circunstancias que estamos viviendo y responder a las nuevas necesidades sentidas que tienen los miembros de su ministerio, que tienen los miembros de su iglesia. Si alguna de las iglesias, de alguna de las instituciones está interesada
en que le podamos acompañar a realizar este análisis tan importante. Estoy completamente a la disposición de ustedes para acompañarle a hacer este análisis tan importante y para acompañarle a que justamente estén realizando los ajustes que sean necesarios para ustedes poder sobrevivir a esta pandemia que nos ha tocado vivir. Y cuando nosotros hablamos justamente de crisis, de este tiempo de crisis, de alguna manera, en medio de este momento de crisis, la iglesia tiene necesariamente que seguir siendo luz, la iglesia tiene que seguir siendo refugio y tiene que seguir siendo consuelo. Justamente tenemos que ser instrumentos de parte del Señor para expresar misericordia. Tenemos que ser instrumento para seguir acompañando a la gente y tenemos que ser instrumento para que la gente justamente vea a Dios en nuestro comportamiento, que la gente vea a Dios justamente en medio de esta circunstancia, que el testimonio que estemos dando como iglesia sea el testimonio que la gente espera de lo que nos decimos ser cristianos, de lo que nos decimos ser luz y sal. Tenemos que dar testimonio en medio de esta circunstancia. De alguna manera, a lo largo de la historia de la humanidad, hemos escuchado muchísimos testimonios de líderes cristianos, de cristianos que han dado testimonio de lo que significa ser sal y luz en medio de peste, en medio de tribulaciones, en medio de dificultades. En este momento, hoy más que nunca, es que como iglesia tenemos que nosotros justamente levantar la bandera del evangelio y que la gente entienda que nosotros los cristianos hay un espíritu completamente diferente, hay un espíritu que nos hace ser solidario, hay un espíritu que nos hace ser justamente acompañar. ¿Y a quiénes vamos a acompañar? En este momento, hoy más que nunca, necesitamos acompañar a los que están en condiciones de mayor a los que son más vulnerables. A eso son los que tenemos que acompañar más, a los que están justamente en problema de hambre, en problemas de necesidad, a los que no tienen en este momento cómo satisfacer sus necesidades más básicas, sus necesidades más elementales, a eso sobre todas las cosas, que son más vulnerables que los demás, es que nosotros tenemos que acompañar hoy en día. En muchas de nuestras iglesias, sobre todo en muchísimas de nuestras iglesias que están en comunidades empobrecidas, en comunidades donde hay circunstancias de mucha miseria, en esas comunidades, mucha de la gente que son miembros de nuestras iglesias son chirisperos, son gente que viven el día a día, son gente que tienen que salir a ganarse el pan diario para poder traer comida a la mesa. Y nosotros estamos viendo que muchos de ellos, de alguna manera, ese ingreso ha sido muy limitado, ese ingreso ha sido muy paralizado, justamente como consecuencia de esta cuarentena que prácticamente estamos viviendo casi a nivel global, y están en unas condiciones de extrema pobreza. Gente que tal vez antes simplemente eran pobres, hoy en día, luego de 5 semanas de aislamiento y de cuarentena, han pasado a un nivel inferior y están ahora prácticamente muchos de ellos como indigentes y en condiciones que nosotros tal vez ni siquiera nos podemos imaginar. Y justamente hay muchos de nuestros vecinos, hay mucha de la gente que son miembros de nuestras iglesias, que son miembros de nuestras comunidades de fe, que hoy más que nunca necesitan la respuesta de nosotros como líderes cristianos y necesitan saber que nosotros somos instrumentos de Dios de alguna manera responder a esas necesidades que ellos están atravesando hoy en día. Hoy más que nunca, para estas personas es necesario que el evangelio se haga real y muchísimas de nuestras iglesias estamos orando y qué bueno. La oración
siempre es un recurso muy importante para nosotros, pero es importantísimo tener muy pendiente que muchísimas veces nosotros somos la propia respuesta de Dios a nuestras oraciones. Muchas veces estamos orando para que Dios supla las necesidades de las personas que no tienen alimento, y muchísimas veces Dios quiere que seamos nosotros que estemos supliendo esas necesidades, porque somos las manos y los pies de Dios aquí en la tierra. Le damos la bienvenida a nuestro pastor André Medrano, que también se acaba de unir a esta conferencia. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a nuestra pastora. La pastora está también mencionando que hay otra población que está siendo muy afectada por esta condiciones en las que estamos viviendo, y ella se refiere a nuestros hermanos los haitianos, a los migrantes que vienen de Haití, que de alguna manera muchos de ellos viven de la venta en la calle, muchos de ellos viven de la construcción, y hoy justamente todo esto está completamente parado. Es natural que la iglesia vea esta oportunidad como una gran oportunidad para predicar el mensaje de la salvación, y no tiene nada de malo que nosotros estemos predicando en este momento, porque justamente muchas de la gente están bien sensibles al evangelio, y mucha de la gente se ha dado cuenta de la gran fragilidad humana, y mucha gente se está dando cuenta de que definitivamente la vida humana es muy vulnerable, muy frágil, y hay mucha gente sensible y que está dispuesta a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Sí, tenemos que predicar, pero además de proclamar el evangelio con nuestros labios, además de proclamar la palabra del evangelio, tenemos que también responder de manera concreta. Al que tiene hambre le podemos predicar con la palabra, pero también le podemos predicar compartiendo con ellos y con ellas ese pan que están necesitando. Hoy más que nunca el evangelio se tiene que hacer una realidad a través de nosotros. Hoy más que nunca la gente tiene que entender que definitivamente los cristianos somos instrumentos de parte de Dios para bendecir su vida. Vamos a predicar la palabra, pero vamos a acompañar esa palabra de hechos concretos que hagan auténtica esa palabra. Y de alguna manera eso es sumamente importante, porque la gente tiene los ojos puestos en nosotros los cristianos. Definitivamente tenemos que decir, como dice un compañero teólogo de Ecuador, que muchas de estas palabras también él la ha compartido y la quiero yo compartir con ustedes, Essiel Carvajal. Él dice: en las iglesias contamos con un capital espiritual, y esto es sumamente importante, muy poderoso, que es la vida de intercesión de muchísimos de nuestros hermanos. Tenemos muchísimos hermanos cuyo ministerio sobre todo es el ministerio de la intercesión. De alguna manera, yo siempre he dicho que los hermanos que tienen este don de la oración, que tienen este ministerio de intercesión, muchas veces no son valorados en nuestros medios, porque es un ministerio a lo privado, en su aposento, en su habitación. No es un ministerio de escenario, no es un ministerio de púlpito, pero nuestros hermanos son sumamente importantes, y podemos decir con boca bien grande, a boca llena, que muchos de nuestros ministerios hoy en día públicos han estado sustentados en ese ministerio privado de hermanos y hermanas que continuamente están orando por nosotros. Y sabemos que en este momento de tanta necesidad, tanto necesidad espiritual como necesidad física, necesidad económica, hay un ejército de hermanos y hermanas que están orando de manera continua. Y qué bueno, decimos que sí, que la oración es un recurso muy valioso en estos momentos, y también decimos que ese ministerio de la oración tiene que estar acompañado también del ministerio para que seamos solidarios, del ministerio de acompañar a nuestros hermanos, del ministerio de alguna manera de suplir las necesidades básicas por las cuales están pasando muchísimos de nuestros hermanos. Y también en este momento no estoy hablando solamente de personas que pertenecen a iglesia, también estoy hablando de que mi prójimo es el vecino de al lado que tal vez es ateo.
Cuando hablamos de prójimo, no le estamos poniendo apellido. Mi prójimo, el que me queda al lado, con el que yo puedo compartir, al que yo puedo extenderle una mano amiga, al que yo puedo, de alguna manera, con acciones concretas, bendecir, mi prójimo. Entonces, hoy más que nunca tenemos que dejar la exclusión a un lado. Hoy más que nunca todos y todas tenemos que vernos como hermanas y hermanos que necesitamos apoyarnos de una u otra manera. Hoy más que nunca el ministerio de la oración es importante. Hoy más que nunca el estudio de la palabra de Dios es sumamente importante. Hoy más que nunca demostrar el amor con acciones claras y concretas. Tener en cuenta la necesidad de sentida de nuestros hermanos es sumamente importante. Y siempre hemos dicho y vamos siempre a seguir diciendo que definitivamente estamos viviendo un momento histórico que nunca nadie se imaginó que íbamos a pasar por este momento. Por ejemplo, bueno, podemos decir que prácticamente todas las iglesias en este momento tienen su templo cerrado y eso todos nosotros sabemos las razones. Hay una suspensión del culto y el programa de la iglesia de alguna manera es imposible que se esté dando de forma presencial. Y esto implica en muchísimos de los casos que muchísimas de nuestras iglesias en este momento de alguna manera han visto sus ingresos disminuir prácticamente casi hasta su mínima expresión. Hoy muchas de nuestras iglesias han visto cómo sus recursos financieros han ido menguando de manera rápida, ¿verdad? Y alarmante. Si de alguna manera esto de alguna forma está afectando la respuesta que tal vez como iglesia podemos darle a nuestros hermanos necesitados. Sin embargo, de alguna forma, a pesar de que esos recursos a los cuales estábamos acostumbrados a recibir como iglesia, aunque no lo tengamos hoy en día, eso no es razón suficiente como para que no tengamos en cuenta responder frente a los hermanos que están en suma necesidad y que no están de alguna manera satisfaciendo sus necesidades básicas. Hoy más que nunca tenemos que ser creativos de qué manera como cristianos, de qué manera como ministerio, de qué manera como iglesia nosotros vamos a responder a estas necesidades que tienen nuestros hermanos y hermanas. Tenemos el deseo de ayudar. Y si tenemos el deseo de ayudar, siempre digo que el cómo va a aparecer. Y es sumamente importante que nosotros entendamos que estamos en el momento que tenemos que cuidar sobre todo la dignidad de la persona, respetar su dignidad y tomar muy en cuenta de qué forma lo vamos a acompañar, de qué manera vamos a acompañar a nuestros hermanos y hermanas, tanto los miembros de nuestras iglesias como también las personas que pertenecen a las comunidades. Dice Jacinto Mateo, una característica de nuestra fe es la parte vivencial de uno, desde lo demás y desde lo comunitario hacia la misión. ¿Cómo hacer de este tiempo de coronavirus una oportunidad para estar más cercano hacia lo más vulnerable y para seguir siendo iglesia? Muchísimas gracias. Hoy más que nunca es importante que nosotros estemos transformando nuestro liderazgo de manera tal que este liderazgo pueda responder a las condiciones que estamos viviendo como líder cristiano en este momento. Entonces, señores, tenemos que plantearnos una pregunta. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Para qué existimos como cristianos? ¿Cuáles son las cosas que nos motivan? Se plantea Yesiel Cabral y Carvajal, y yo quiero compartir estas preguntas con ustedes. ¿Por qué no tenemos que preocupar los unos por los otros? De alguna forma, muchísimos de nosotros hemos vivido en una burbuja entre las cuatro paredes de nuestra iglesia, yéndonos en gloria, alabando, adorando, y eso está bien. Pero justamente las iglesias que de alguna manera se han limitado a hacer vida entre las cuatro paredes, que solamente se han limitado a hacer esos servicios para ellos, que solamente se han limitado a hacer oración para ellos y que no han establecido puente de comunicación con las comunidades que le quedan al lado,
son las iglesias que hoy en día lo están pasando más difícil. Ser iglesia no es solamente hacer misa. Ser iglesia no es solamente hacer un culto dominical. Ser iglesia no es solamente promover la oración. Ser iglesia es algo que va mucho más allá. Y hoy en día necesitamos restablecer nuestras relaciones con nuestra comunidad. Hoy en día necesitamos saber cuáles son los que están sufriendo. Hoy en día necesitamos conocer en qué condición están las personas que viven alrededor de nuestras iglesias. Hoy en día necesitamos saber cómo están enfrentando nuestras comunidades todas estas circunstancias a las que nos ha sometido el coronavirus. Hay preguntas importantes que también nuestro pastor Gesier se hizo y yo quiero compartirla con ustedes. La primera dice: ¿has sido testigo de cómo la vida de las personas han cambiado debido al ministerio que se ha podido realizar desde tu iglesia durante este tiempo que llevamos de pandemia? Llevamos 5 semanas de aislamiento social y de cuarentena. ¿Cómo están la gente de tu iglesia? ¿Qué ha pasado con las familias, con los miembros de tu iglesia durante estas 5 semanas? Buena pregunta. Pero también vamos a ampliar la pregunta. ¿Qué ha pasado con los miembros de las comunidades que están cerca de tu iglesia durante estas 5 semanas? ¿Qué ha pasado con la gente? Como líder cristiano, como sacerdote, como pastor, como laico, tú tienes que saber qué ha pasado con la gente de tu iglesia, de tu ministerio. Tienes que saber qué ha pasado con la gente que vive alrededor de tu iglesia. ¿De qué manera los desafíos provocados por esta pandemia han afectado su capacidad de dar testimonio de las buenas nuevas del reino de Dios? Durante estas 5 semanas, yo he podido dar testimonio de lo que significa ser un miembro del reino de Dios. O por el contrario, durante estas 5 semanas, yo me he limitado a quedarme en el aislamiento, quedarme en mi casa como tiene que ser físicamente, pero eso ha implicado también que yo me he aislado de las necesidades de la gente que están a mi alrededor, yo he aislado de las necesidades de los miembros de mi iglesia, me he aislado de las necesidades de mis amigos, de mi familia que están en otro medio. Solamente estoy utilizando el internet, solamente estoy utilizando los grupos de WhatsApp para orar, solamente estoy utilizando los grupos para mandar chistes. ¿Para qué más estoy utilizando las redes sociales? Puedo decir que de alguna forma también he utilizado las redes sociales para bendecir la vida de la gente. Puedo decir que también he utilizado las facilidades que me dan los bancos para transferir dinero a organizaciones que están haciendo un súper trabajo repartiendo kit de alimentos y kit de higiene. Puedo decir que he utilizado parte de mis ingresos para bendecir a la gente de mi iglesia que yo sé que han sido suspendidos de su trabajo. ¿Para qué estamos utilizando las redes? Cuando Jesús le dijo a Pedro, y esto ya entro aquí a compartir parte de un artículo que escribió Juan Tomás y que tiene ideas Juan Tomás Hiraldo, y que tiene ideas sumamente importantes para nosotros como líderes cristianos. Dice Juan: cuando Jesús dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, estaba implicando preocupación, cuidado y atención de las necesidades de los creyentes en todas sus dimensiones. Como líderes cristianos, como pastores, como sacerdotes, tenemos que preocuparnos por las necesidades de la gente en todas sus dimensiones, sus necesidades espirituales, sus necesidades emocionales, sus necesidades psicológicas, sus necesidades físicas. Por todas las necesidades de ellos tenemos que preocuparnos. Por lo cual, dice Juan, además de estos servicios que estamos dando por las redes sociales, además de los servicios que estamos dando por Zoom, por las redes sociales, es sumamente importante que también utilicemos la tecnología para hacer acciones concretas que de alguna manera respondan a las necesidades sentidas de las ovejas. Justamente, el llamado es a cuidar a las ovejas, independientemente del tamaño de tu ministerio, independientemente del tamaño de tu iglesia.
sea esta una mega iglesia, o sea una iglesia que recién esté empezando, o sea simplemente un grupito de 8, de 5 gente, donde tú has empezado una célula y un estudio bíblico, es importante que tú tomes en cuenta las siguientes recomendaciones que hace Juan Tomás. Lo primero es que tú tienes que contar las ovejas. Y si tu ministerio, Dios te bendiga, mi querido Randy Lugo, si tu ministerio es una iglesia grande y tú tienes mucha membresía en tu iglesia, es necesario que tú entonces, junto al equipo de liderazgo de tu iglesia, ustedes estén haciendo un trabajo para darle seguimiento a los diferentes miembros de tu iglesia. Por ejemplo, tienes que tener bien claro la cantidad de gente que pertenecen a tu iglesia. Y si es posible, tú puedes ampliar esa información y debes de tener clara la cantidad de gente vulnerable que están viviendo en las comunidades donde tú tienes tu iglesia. Dice, para esto es importante que tú hagas un equipo especial que le dé seguimiento a las ovejas. Debe tomar el directorio de la iglesia y asignarlo por grupo, y por lo menos cada oveja debe por lo menos recibir una llamada semanal de parte de esa persona a la que se le asignó esa responsabilidad. Esto te ayudará a conocer dónde están tus ovejas. Esto te ayudará a conocer cómo están tus ovejas. Eso te va a ayudar a identificar cuáles son las situaciones especiales que están viviendo esas ovejas y en qué situaciones de riesgo se encuentran esas ovejas, ¿ok? Para esto es justamente importante que tú tengas este equipo pastoral, que puede ser compuesto por los líderes, puede ser compuesto por los diáconos o por los diferentes ministerios que haya en tu iglesia. Tiene que garantizar que cada oveja reciba, bienvenido mi pastor Ramón Ben, que cada oveja reciba por lo menos una llamada semanal, señores, para darle aliento, para escucharlo, señores. Los seres humanos necesitamos sentir que nos escuchan. Yo insisto tanto en esto. Los seres humanos necesitamos sentir que pertenecemos. Los seres humanos sentir que somos valiosos. Los seres humanos necesitamos sentir que somos tomados en cuenta, que somos escuchados. Los seres humanos necesitamos pedir la oración, que alguien interceda por nosotros. Luego de esto, el segundo consejo que da Juan Tomás Hidalgo dice, muy importante, sumamente importante este consejo, identifique las ovejas que están entre los grupos vulnerables. Y todos nosotros sabemos, señores, ¿verdad? ¿Quiénes son los vulnerables frente a esta pandemia? Eso está bien identificado. Las personas mayores de 60 años, las personas que tienen problemas de diabetes, las personas que tienen problemas de hipertensión, las personas que tienen problemas del corazón, las personas que tienen problemas en su sistema respiratorio, las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, las personas que hemos pasado por cáncer y que justamente por la quimioterapia nuestro sistema inmunológico siempre está por debajo de lo que debería de ser, las personas que tienen problemas respiratorios crónicos. Usted tiene que tener muy bien identificado en su iglesia cuáles son las personas que están en esta condición en su iglesia, y yo siempre recomiendo en su comunidad. Y el cuidado hacia los más vulnerables tiene que ser mucho más directo, tiene que ser mucho más intencional, tiene que ser mucho más llamado con mayor frecuencia. Haga un listado de las personas que están en esta condición y, si es posible, señores, identifique cuáles son los medicamentos que están tomando esa gente y traten de ver si le están faltando esos medicamentos. Oiga, pastor, oiga, líder, yo no le estoy diciendo que lo compre de su bolsillo, eso es una posibilidad. Si usted no puede comprarlo de su bolsillo, hay, por ejemplo, en salud pública, hay departamentos donde justamente cuando una persona tiene este tipo de tratamiento y si son de un alto costo, en salud pública hay todo un departamento que se encarga de proveerle a estos pacientes el medicamento que necesita. Hoy más que nunca, los líderes tienen que aprender a manejar la información y tienen que tener claridad a cuáles puertas tienen que tocar, tienen que tener ese nivel de claridad.
tienen que tener el nivel de claridad de saber cómo usted puede ayudar a cualquier persona a accesar a los programas que tiene el gobierno de solidaridad y de quédate en tu casa. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que suplirlo de su bolsillo. Lo que le estoy diciendo es que usted necesita garantizar un equipo de trabajo que le haga estas investigaciones y que puedan poner estas informaciones al servicio de la gente que más lo necesita. E incluso puede usted designar a alguien del equipo de su iglesia que acompañe a los hermanos que por alguna razón o por sus limitados conocimientos no pueden accesar a estos sistemas, poner a alguien que acompañe a estos hermanos y que lo ayude a ser parte de estos programas que muy bien el gobierno ha establecido. El tercer ejemplo, el tercer consejo que da nuestro hermano es el siguiente, pero antes de leerlo voy a leer lo que dice Jacinto. Jacinto dice, aquí creamos un grupo de Facebook y de WhatsApp para hacer un seguimiento y saber las necesidades. ¿O están oyendo? Luego apoyamos con ayuda. También para la oración como grupo, excelente. Un grupo de oración, pero también grupos que apoyen con cualquier tipo de ayuda que necesiten nuestros hermanos y hermanas. Muchísimas felicidades, Jacinto, por esta labor que ya ustedes están haciendo. Dice la pastora Constancia Castellano, así es nuestro trabajo como iglesia, tiene que ser un trabajo integral. El tercer ejemplo que da nuestro hermano Juan Hidalgo dice, justamente, identifica a todas las personas que se mantienen de lo que genera en el día a día. Esto significa, identifica a la gente que son chirisperos de su iglesia, de sus comunidades. Identifique a todos los que son cabezas de hogar que han sido suspendidos de sus trabajos, que han sido cancelados, a todos los que tienen, a todos los hogares que tienen al frente una madre soltera que está criando sola. De apertura a una especie de banco de comida que sea para abastecer justamente a estas personas que están en esta condición. Si de alguna manera no han podido ayudarlo, que accesen a los programas del gobierno y en su iglesia hay personas con corazón generoso que quieren contribuir con sus hermanos que están en necesidad, se puede crear una cuenta de banco y justamente a través de esa cuenta de banco tratar de ver cómo podemos apoyar a los hermanos que están en esa condición que le está faltando la comida, señores. Ni un solo miembro de nuestra iglesia debería acostarse sin comer. Esto no puede ser posible. Habilita una línea de auxilio para las ovejas, para que las ovejas puedan reportar cuando están en situaciones de escasez, cuando están pasando hambre. Y cuando tienen problemas que ellos no son capaces de resolverlo por sí mismos. Y establezca un servicio de mensajería voluntaria para abastecer puerta a puerta a los más necesitados del cuerpo de Cristo. Claro, siempre tomando muy en cuenta todas las medidas de cuidado y de protección que han sido establecidas por nuestras autoridades. Pero no es posible que un miembro de nuestra iglesia se acueste sin comer, teniendo muchísimas veces nosotros nuestras neveras llenas y pudiendo nosotros contribuir a que esta situación de nuestros hermanos necesitados sea completamente diferente. De alguna manera, yo sé que no estamos diciendo cosas que sean tan fáciles, son cosas necesarias, son cosas importantes que en este momento, si las teníamos antes en nuestro ministerio, qué bueno. Si no la teníamos, es el momento de fortalecerla. Si en alguna manera lo hemos hecho en el pasado, ahora tenemos que seguirlo haciendo, pero de mejor manera. Decíamos, y vuelvo a repetir, después de 5 semanas pasando por esta crisis, ha llegado el momento que usted como líder cristiano, como pastor, como sacerdote, como líder de cualquier ministerio, se siente con su equipo de trabajo, que pueda identificar las cosas muy buenas que hicieron durante esta semana, pero que también pueda sacar las lecciones aprendidas de las cosas que no hicieron muy bien y tomar las decisiones para hacerlas mejor. Señores, hay mucha gente que quiere cooperar.
Hay mucha gente que quiere ser solidario con el otro y no encuentra la manera cómo lo puede hacer. Entonces, estas son recomendaciones sumamente importantes para nuestra iglesia hoy en día. Vamos a responder, vamos a hacer sal, vamos a hacer luz real y efectivamente, que cuando la gente nos vea, la gente vea la imagen de Dios reflejada en nuestras palabras, pero sobre todas las cosas, reflejada en nuestra conducta, dando fruto real y concreto de lo que significa ser un verdadero creyente que le ha creído a Dios. Hay otras cosas importantes que como iglesia nosotros tenemos que tener muy clara en este momento. Miren, señores, muchos de nosotros estamos utilizando las redes sociales. Y para muchísimas iglesias, sobre todo las iglesias que son, que pertenecen a la clase media alta, la clase con mayor posibilidad económica, no es ningún problema, no es ningún inconveniente. Sin embargo, ¿qué está pasando con las iglesias de nosotros que están en las periferias? ¿Qué están pasando con las iglesias de nosotros que están en los barrios y que no tienen las capacidades necesarias para todo este manejo de las redes sociales y todo este manejo virtual que en este tiempo estamos requiriendo? Es sumamente importante. Si usted es líder y tiene bajo su responsabilidad grandes ministerios, muchas iglesias, es importante que usted sepa que la manera como están respondiendo las iglesias que están de alguna manera en clase media no es la misma en la que están respondiendo las iglesias de nuestros barrios. Entonces, en su estrategia de respuesta frente a esta crisis, usted tiene que clasificar el nivel de las iglesias desde el punto de vista que tiene que ver con su manejo con el tema de las redes sociales. Hay muchas iglesias que están empezando ahora este tema de redes sociales y de tecnología y que necesitan de parte de usted un acompañamiento más cercano. Necesitamos acompañar a esas iglesias de manera más intencional, de manera mucho más cercana. Necesitamos ayudar a esa iglesia a desarrollar estas capacidades. Con estos señores de la comunidad virtual, hay muchísimas cosas que tenemos obligatoriamente que tomar en cuenta. No todo el mundo está preparado para este manejo virtual. Y justamente ya en la última etapa de esta conferencia, liderazgo en tiempo de crisis, segunda parte, yo quiero compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con este tema de cómo podemos garantizar que nuestra comunidad de fe, en este momento que se ha vuelto una comunidad virtual, pueda tener algunas ideas importantes para manejarlo de la mejor forma posible. ¿Cómo? Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la tecnología, señores. Mucho miedo a la tecnología. Y entonces es importantísimo que usted como líder esté viendo de qué manera usted dentro de su equipo pudiera designar a alguien que tenga muchísimas capacidades con esto de la tecnología para que acompañe a los miembros de su iglesia que no tienen esas capacidades, porque mucha gente le tiene miedo. Entonces tenemos que enseñarle a la gente que no hay que tener miedo a la tecnología, no hay que tener miedo a la tecnología, no es nada que nos va a comer, ni nada que nos va a hacer daño, ni nosotros vamos a dañar a la computadora por el simple hecho de acercarnos. Entonces, es importante que, y esto es un consejo importante que yo le doy. Miren, señores, hay muchas iglesias que están haciendo su culto por Zoom, y qué bueno, a veces tienen hasta 100 personas, qué bueno. Hay muchas iglesias que están utilizando el WhatsApp, también es bastante bueno, pero yo les recomiendo, señores, que sobre todo para las personas que todavía no están habituadas a esta nueva dinámica, es bueno que ustedes pudieran crear pequeños grupos, ¿ok? Por ejemplo, si su iglesia tiene 100 miembros, vamos a ver si pudiéramos nosotros tal vez crear grupos de 7 personas o grupos de 10 personas lo máximo. Y en ese grupo nombrar un líder de grupo que se encargue de tener sesiones pequeñas con ese grupo de personas. Yo bendigo el nombre del Señor en este día porque justamente ayer yo pude tener una reunión en Zoom y gracias a Dios que no fue una reunión de trabajo, fue una simple reunión de amistad. Y ustedes no se imaginan
lo edificada que quedamos, esas 8 personas que pudimos participar en esta reunión de Zoom, de 8 personas porque todas pudimos hablar. Yo preparé una serie de preguntas para que dijéramos cómo nos estábamos sintiendo con relación a esto que estamos viviendo. Y fue una sesión bien importante. Todas tuvimos la oportunidad de abrir nuestros corazones, de hablar de nuestras emociones, de hablar de nuestros temores, de hablar cómo estamos viviendo estas circunstancias. Es bueno la oración, eso es sumamente importante, pero vamos a abrir grupos pequeños, ya sea en WhatsApp, ya sea en Facebook, ya sea en la red que usted quiera. Abra grupos pequeños y haga una serie de preguntas donde la gente pueda decir cómo se está sintiendo, donde la gente pueda manifestar sus temores, donde la gente se pueda sentir acompañada más de cerca, donde el que fue cancelado, usted pueda orar con él y usted pueda ayudarlo a buscar alternativas que le ayuden a ver cómo va a tener nuevos ingresos, cómo te vamos a acompañar en esta nueva etapa que tú estás viviendo. Entonces vamos a tener esos grupos pequeños y vamos a desarrollar, aunque sean capacidades básicas, el manejo de las redes sociales, y vamos a preparar una serie de estudios bíblicos, señores, pertinentes para el tiempo que estamos viviendo. La palabra de Dios tiene que ser oportuna, señores. Es impresionante como uno escucha mensajes y estudio bíblico ahora por las redes sociales que de alguna manera nada tienen que ver con las necesidades más importantes que tiene la gente hoy en día. Es increíble como algunos mensajes son para asustar a la gente. Dice un conferencista, hay un terrorismo espiritual. La gente ya tiene suficiente miedo para que usted le esté llenando su cabeza con más temor y tiene muchísimas ansiedades. Vamos a crear estudios bíblicos que de alguna manera motiven la esperanza. Óiganme, bienvenida mi querida pastora Eunice, muchísimas gracias por estar. Óiganme, señores, necesitamos crear contenido pertinente que llenen a la gente de esperanza. No estoy diciendo que vamos a crear un optimismo fuera de la realidad. No es lo que estoy diciendo. La gente tiene que analizar los hechos que están pasando, pero tienen que saber una cosa importante. Tienen que saber una cosa importante, y lo he escuchado en muchas de las conferencias que he escuchado esta semana. Dios no nos ha prometido que iba a impedir que nosotros pasáramos por medio del valle de sombra de muerte. Dios no nos ha prometido que nos iba a impedir los problemas y las necesidades y las adversidades y la prueba. Él no ha prometido eso. No. Dice alguien, y ahí cuando lo escuché me agarré de esa palabra. Lo que Él sí ha prometido es que estará con nosotros en medio de las adversidades. Gloria a Dios. Me sale lo pentecostal. Mi presencia irá contigo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y ese es el mensaje que la gente tiene que escuchar en medio de esta crisis. Entonces hay muchísimo contenido que muchísimas organizaciones están elaborando para este tiempo, para este momento. Lo podemos compartir. Por ejemplo, yo tengo una red que se llama Respuesta Pastoral en tiempo del COVID-19. Si a alguno de ustedes le interesa que yo lo añada a ese grupo de WhatsApp, simplemente me lo piden por privado y se lo estaré añadiendo. Muchísimo contenido bíblico pertinente. Hay que bajarle la ansiedad a la gente. Hay que hacer esos grupos pequeños de estudios bíblicos, pero que sean estudios bíblicos bien dirigidos. Y una cosa importante, no podemos pretender, como lo estoy pretendiendo yo ahora, ¿verdad? Ser protagonistas. No. Vamos a hacer estudios bíblicos participativos para que podamos escuchar lo que está pensando la gente, para que podamos aprender a escuchar y aprender de lo que la gente dice, señores. Que la gente tenga la oportunidad de hablar, que la gente tenga la oportunidad de participar, de preguntar, de opinar, señores. Vamos a hacer estudios pequeños de la palabra con un material
bien pertinente y bien oportuno para este tiempo, pero no solamente van a ser tal vez grupos para el estudio de la palabra, van a ser grupos para que oremos los unos por los otros, van a ser grupos para que nos comuniquemos las necesidades que tengamos y para que de alguna manera como grupo busquemos solución a esos problemas. Y si de alguna forma esos problemas sobrepasan la capacidad de respuesta del grupo, vamos a escalar esas necesidades a un nivel superior de nuestra iglesia. Pero es importante, señores, es sumamente importante que ayudemos a la gente a aprender a manejar todos estos temas de redes sociales con pequeños grupos, que animemos a la gente a que la gente se sienta bienvenido, que la gente sienta que pertenece, que la gente sepa que sus necesidades son tomadas en cuenta y que aprendamos a llorar con lo que lloran, ¿ok? Y a reír con lo que ríen. Necesitamos eso, señores. Necesitamos animar la participación de la gente, necesitamos interactuar con la gente. Hace muchísimo tiempo que yo vivo predicándole y diciéndole a los pastores que tenemos que cambiar el modelo de mensaje, el modelo del sermón, donde la gente va y se siente escuchar lo que dice alguien que cree que es palabra de Dios. No somos infalibles. Cada uno de nosotros tiene algo que decir. Claro, vamos a mantener los sermones, los mensajes para su momento oportuno, pero hoy más que nunca necesitamos abrir el tema de la participación y darle oportunidad a la gente de que se exprese, de que hable, de que opine, de que también estudie, de que se sienta motivado, señores, a estudiar la palabra de manera personal y que saque sus propias conclusiones. Vamos a pedirle a la gente que se comprometa en cuanto a tiempo, vamos a hacer grupos por Zoom, vamos a pedirle a la gente que si nos comprometemos a un estudio bíblico, a un curso durante la semana, una hora determinada, una fecha determinada, un día determinado, que la gente cumpla con los compromisos que están asumiendo. Yo creo que esto es sumamente importante y el facilitador tiene que ser eso. Alguien que facilite. Dice la pastora, a mí me pasó con una persona y pedí ayuda para los medicamentos que eran sumamente costosos. Yo entendía que esta madre no se iba a quedar tranquila. Buscamos amigo médico y uno me respondió. Y no solo le dio el medicamento de este mes, sino que le dio el medicamento de los siguientes meses. Gloria a Dios. Y para que fuera a buscarlo, la intención de ayudar al otro. Uno de los puntos que hablamos la semana pasada es la necesidad de la empatía. Hoy en día necesitamos líderes que sean empáticos. Y cuando hablamos de empatía, significa personas que tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, yo soy una mamá soltera con 4 muchachos. Y la zona franca donde yo trabajaba la pararon y estoy suspendida. ¿Qué voy yo a hacer? Tengo que buscar para que puedan hacer la tarea, comprar tarjeta de internet para que puedan hacer la tarea. Ahora tengo que ser maestra de los muchachos, de 4 muchachos. Además tengo que saber cómo lo voy a conseguir la comida. ¿Cómo lo voy yo a hacer? Impresionante. Empatía. Necesitamos líderes que sean sumamente empático. Necesitamos personas que empecemos a pensar de manera diferente. No podemos seguir funcionando como funcionábamos hace 5 semanas. El mundo cambió, el panorama cambió, la realidad ha cambiado de manera radical y necesitamos hacer los ajustes necesarios para ver cómo vamos a responder a esta nueva realidad que estamos viviendo como líderes y que nuestra gente también están viviendo. El papel del líder, el papel del pastor es crear y mantener espacios donde la gente pueda realmente hacer comunidad, donde la gente pueda hablar, donde la gente pueda ser escuchada. Ese es el rol que nos toca en medio de estas circunstancias, señores, y es importantísimo. Yo quiero terminar como yo empecé, para que los que pudieron conectarse después puedan retomar la idea de lo que estoy diciendo. Y justamente yo decía, Eunice, yo decía, Pastora Constancia,
que hoy más que nunca las iglesias, los concilios, los ministerios tienen que hacer un análisis FODA a partir de la realidad que estamos viviendo. Eso implica que como ministerio, como organización, tenemos que identificar cuáles son las fortalezas internas que tenemos como ministerio. A la vez, tenemos que identificar cuáles son las oportunidades que hay fuera de nuestro ministerio, que están en el exterior, que tenemos que aprovechar en este momento. También tenemos que identificar cuáles son las debilidades internas que tenemos como ministerio, como concilio, como iglesia en este momento para poder aprovechar esas oportunidades que nos está ofreciendo el exterior. Una debilidad que tienen muchas iglesias, de la que hemos mencionado en este momento, es justamente que de alguna manera muchas se concentraron exclusivamente en las actividades de la iglesia, en los cultos, en las oraciones, en los hermanos de la iglesia, y hoy en día no tienen las relaciones necesarias con sus comunidades. Tienen que corregir eso. Otra de las debilidades que podemos identificar rápidamente, que muchas de nuestras iglesias, sobre todo las que están en comunidades empobrecidas, no han aprendido a manejar las redes sociales y no tienen capacidad para todo este mundo virtual. Tienen que resolver eso. Además de la fortaleza, de las oportunidades, de las debilidades, las iglesias tienen amenazas, ¿ok? Las amenazas son factores que están fuera de las instituciones y que usted no tiene control. Por ejemplo, ¿cuáles pudieran ser las amenazas que tenemos como iglesia? Bueno, vamos a ser bien claros, señores. Hoy en día, muchos de los miembros de la iglesia fueron suspendidos de sus trabajos. Muchos de los miembros de nuestras iglesias van a ser cancelados. Muchos de los miembros de nuestras iglesias pobres son chirisperos. Eso significa que una amenaza latente es que muchos de los ingresos de las iglesias van a empezar a disminuir de manera radical. Entonces, frente a este FODA, ¿cuáles son las acciones que como iglesias, que como ministerio tenemos nosotros que tomar para mitigar esta consecuencia? Yo le decía que estamos completamente a sus órdenes porque en mi caso particular y en el caso de algunas personas que también conozco, a lo largo del trabajo que he tenido que desarrollar, a lo largo de mi vida y de mi ministerio, una de las capacidades que Dios ha permitido que desarrolle es justamente todo esto de plan estratégico y todo esto que está relacionado con herramientas para la planificación, con herramientas para enfrentar momentos de crisis y con herramientas justamente para enfrentar los cambios. Si cualquiera de ustedes como líderes de un ministerio, como pastor, están necesitados de alguna de estas herramientas, no tendría Jocelyn Rivera desde mi espacio, Liderazgo Punto Clave, la menor dificultad en ponerme al servicio de su concilio, de su ministerio, para ayudarlo justamente a hacer este tipo de análisis para su institución. Que esa es otra debilidad que tenemos como iglesia. Muchos de nosotros no tenemos idea de cómo se manejan estas herramientas de cambio, de cómo se manejan estas herramientas de planificación, y eso es otra cosa que también como iglesia tenemos nosotros que identificarlo como una debilidad y empezar a desarrollar cursos y programas que nos permitan fortalecernos en este tema, que en este momento es sumamente importante. Dice mi querida Eunice, dice, una debilidad actual es el uso de las redes sin la menor orientación sobre el manejo básico y los riesgos de la interacción. Completamente de acuerdo. Yo le decía el viernes pasado que tenemos que tener muy en cuenta, si usted tiene algún tipo de actividad virtual cerrada exclusivamente para los miembros de su iglesia, bueno, ahí no importa que usted no tenga mucho cuidado, ahí no importa que usted lleve el culto exactamente igual como lo hace cuando lo hace de manera presencial. Pero si su actividad es abierta al público, es importante que tengamos una estructura, es importante que tengamos una planificación de lo que vamos a hacer. Es importante que la persona que participe real y efectivamente tenga las capacidades y la competencia necesaria para participar en ese espacio público a través de las redes sociales.
Muchísimas gracias, como siempre, agradeciéndole muchísimo la presencia de ustedes y pidiéndole al Señor que en medio de esta pandemia que nos ha tocado vivir y que no sabemos cuándo va a terminar por lo menos el tema de la cuarentena, aunque sí sabemos que todo el tema de la consecuencia van a ser por largos plazos, pidiéndole al Señor que nos dé el discernimiento necesario para la toma de decisiones, pidiéndole al Señor, sobre todo con el corazón en las manos, que como líderes y como lideresa nos dé la suficiente humildad, señores. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes para reconocer cuál es el tiempo que nos ha tocado vivir y para reconocer realmente cuál es la contribución que en medio de esta circunstancia como líderes cristianos nosotros podemos hacer a nuestra iglesia, nosotros podemos hacer a nuestro concilio, nosotros podemos hacer a nuestro ministerio y por qué no, nosotros podemos hacerle a la República Dominicana y nosotros podemos hacerle a América Latina y el Caribe. Vamos a pensar en grande, vamos a pedirle a Dios que todos estos conocimientos, todas estas capacidades, todas estas habilidades y competencia que Él ha permitido que nosotros podamos desarrollar, la podamos poner a disposición de los más excluidos, a disposición de los más necesitados y que junto a Él, junto justamente al Espíritu Santo y junto a cada uno de ustedes podamos ser solidarios y podamos justamente seguir expandiendo el Evangelio, pero no solamente a través de la proclamación de la palabra, sino a través de la denuncia, a través del anuncio y a través, sobre todas las cosas, de acciones concretas que testifiquen de que nuestros frutos real y efectivamente son los frutos que se espera de un creyente, que se espera de un cristiano. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a nuestra pastora Constancia Castellano, muchísimas gracias a nuestra querida pastora Eunice Ramírez, muchísimas gracias a nuestro querido pastor Ramón B. Martínez, muchísimas gracias a nuestro líder católico juvenil Jacinto Mateo, muchísimas gracias a nuestro pastor Randy Trinidad Lugo por estar con nosotros y como siempre queremos a nuestro pastor también, o sea, Andrés Medrano, muchísimas gracias. Como siempre, le queremos dar las gracias por este momento para mí, sumamente importante, para mí sumamente relevante y decirle que siempre estamos a su plena disposición. Si hay alguna iglesia que quiere conocer más herramientas para el tema de cómo enfrentar la crisis, para el tema de planificación, para el tema de liderazgo en tiempo de crisis, estamos a su disposición. Simplemente tienen que comunicarse conmigo por privado. Les invitamos a que estén participando de las siguientes conferencias. Les invitamos que visiten nuestro canal que lleva como nombre Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas a través de YouTube y a nuestra página en Facebook, liderazgo.clave. Si de alguna manera usted entiende que parte de este contenido le ha sido de provecho y que le puede servir de provecho a otros pastores, a otro ministerio, a otros líderes cristianos, les invito que lo estén compartiendo, que lo estén subiendo a sus redes sociales y termino siempre como empiezo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿ok? Es asunto de corazón y asunto de pensamiento. Esté guardando nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchísimas gracias por el privilegio de su presencia. Dios le bendiga. Amén.